Hola amigos, la pregunta que nos hacemos es, ¿la viruela está de regreso? Bueno, primero comencemos explicando lo que es el virus de la viruela. ¿Cuándo apareció el virus de la viruela? Los historiadores especulan que el virus de la viruela apareció entre los habitantes de los primeros asentamientos agrícolas, pues al no existir reservorios animales, el virus tenía que circular pasando de persona a persona. Según esto, su aparición ocurrió alrededor de los 10.000 años antes de Cristo. Existen evidencias de que existió la viruela en tiempos de los egipcios, pues se han encontrado en momias provenientes de la 18 dinastía egipcia de la época de Ramsés V. Probablemente el virus de la viruela fue transportado por comerciantes egipcios en la India durante el primer milenio antes de Cristo. No existen descripciones de los síntomas de la enfermedad entre los romanos y los griegos, aunque en la Biblia sí se describen epidemias referidas a viruela. Fue el erudito islámico Al-Razi quien en el año 910 describió una forma de viruela benigna, aunque creyendo que la enfermedad formaba parte natural del engrosamiento de la sangre de los niños. Se han encontrado reportes del virus de la viruela en la China alrededor de los años 1022 a.C., lo que indica que fue mucho antes que en Occidente. Según un pequeño manual conocido como El Tratamiento de la Viruela, un sacerdote budista que vivía en la montaña llamada Omeishan, en la provincia china de Sichuan, observó que un ataque de viruela daba protección, o sea, inmunidad, contra la viruela de por vida. Desarrollaron la idea de que un ataque leve de viruela podía proteger contra un posterior más mortífero y desarrollaron un método protector que consistía en moler una costra de una pústula de un enfermo y soplar el polvo en una de las fosas nasales de un sujeto sano utilizando un tubo de plata. Lo curioso de esta práctica, no siempre segura, era que si el individuo a proteger era hombre, se lo inoculaba en la fosa izquierda, y si era mujer, en la derecha. La persona así tratada desarrollaba generalmente una forma suave de la enfermedad, aun cuando el polvo infeccioso tuviera 6 meses de almacenamiento. Los árabes desarrollaron otro método de protección, el cual consistía en realizar pequeños cortes en el brazo sano de una persona y frotarlo con material obtenido de una pústula. Así lograban que una enfermedad leve los protegiera contra una infección natural más virulenta. Fue el célebre médico turco, el doctor Emanuel Timofni, de Constantinopla, quien escribió un libro en inglés sobre el tema entre los años 1715 y 1717, con el fin de interesar a los médicos de Londres y popularizar su aplicación. Esta técnica terminó conociéndose como variolación o variolización. Lastimosamente no se logró. En 1720 sería Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador inglés en Turquía, quien introduciría la variolación en Inglaterra. Aunque la variolación salvó muchas vidas, el problema era que la persona se podía enfermar gravemente si la pus que inoculaban era una pústula joven, propagando aún más la enfermedad. Además, como era de un ser humano a otro humano, con la variolación se podían transmitir otras enfermedades como la sífilis. Sin embargo, resultó ser de inmenso valor para el posterior desarrollo de la vacuna contra la viruela creada por Edward Jenner. El doctor Edward Jenner fue el inglés, el doctor Edward Jenner, que vivió desde 1749 hasta 1823, en Sudbury, cerca de Bristol, en Inglaterra, quien atendió a una ordeñadora que le consultó sobre unos granos que tenía en la piel. Ella le dijo casualmente: sé que no es viruela, pues ya me dio viruela bovina.
nunca tendré un rostro marcado por la viruela. Esas pocas palabras hicieron que el doctor Jenner recordara que en la región de la que él venía también se decía que a quienes contraían viruela bovina al ordeñar vacas quedaban inmunes a la viruela. La viruela bovina no era grave, nadie moría de eso. En 1775 el doctor Jenner realizó una investigación sobre la relación entre la viruela bovina y la viruela de los humanos. Después de experimentar con animales, descubrió que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y se le inyectaba a un ser humano, esa persona quedaba protegida contra la viruela. Esto lo llevó a inocular a un niño de 8 años llamado James Phipps con materia tomada de la ordeñadora llamada Sarah Nelmes, a quien su vaca Blossom la había contagiado de viruela bovina. El niño no enfermó de la versión humana de viruela. La inoculación con el virus de viruela bovina había producido un grado de protección definitivo contra la viruela. Con las ventajas de la vacunación y la protección que proveía, permitieron su propagación. El principio de la vacuna del Dr. Jenner es el mismo de hoy en día, aunque el método es más simple y efectivo. El Dr. Jenner escribió un libro sobre su descubrimiento y se volvió famoso y rico. Reyes y emperadores le mandaban regalos. El Parlamento británico le dio una suma de dinero para agradecerle por su trabajo. Siguió una vida tranquila en la misma casa de siempre, en Berkeley, y continuó trabajando como médico rural, atendiendo a ricos y pobres. Durante la guerra entre Reino Unido y Francia, el doctor Jenner le pidió al emperador Napoleón que liberara a algunos prisioneros, y Napoleón lo hizo diciendo que no le podía negar nada a Jenner, a uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Era todo un héroe. Cuando murió en 1823, uno de sus amigos dijo que nunca había conocido a un hombre con un corazón más cálido. La viruela sobrevivió por muchos años después de la muerte del Dr. Jenner. La vacuna fue mejorada por científicos como Louis Pasteur. Una campaña mundial de vacunación redujo año tras año los casos hasta que en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba libre de viruela. Reaparición de la viruela del mono. ¿En qué se diferencia de la devastadora viruela humana erradicada hace 40 años? La viruela del mono está causando el mayor brote jamás visto en Europa de la enfermedad y los científicos estudian a fondo sus implicaciones. ¿Pero esta viruela es mortal? Al momento actual, las autoridades médicas indican que las probabilidades de ver una transmisión descontrolada de la llamada viruela del mono son bajas y señalan que su letalidad está lejos de la versión mayor, la causada por la implacable viruela humana. La viruela del mono se le llama así por descubrirse en colonias de monos mantenidos para labores de investigación en 1958. Existen dos versiones o clados de la viruela del mono, la de África Occidental y el de África Central. La viruela del mono de África Occidental es la más leve, con una mortalidad de entre el 1% y el 10%, y al parecer ser es la que está originando el brote en Europa, mientras que la de África Central, por otra parte, es más virulenta y peligrosa y puede llegar a matar a alrededor del 20% de los infectados, según lo indica el doctor Raúl Rivas González, catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca, en España. La viruela del mono es un virus que se transmite muy bien entre animales, pero una vez salta de animal a humano no tiene una alta capacidad de transmitirse, según Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, en España. Por lo que se conoce, se transmite principalmente a través de contactos estrechos e intercambios de fluidos corporales. Muchos de los casos en Europa parecen estar vinculados a la transmisión sexual. La viruela humana erradicada
se transmitía de forma similar, pero el contacto entre humanos era mucho más fácil. Pero según el doctor Rivas, no descarta que en el futuro el virus del mono puede hacerse más eficiente en la forma de transmitirse, pero es un virus bastante estable y que varía muy poco. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.